del mismo capítulo, leeremos entre los versículos del 4 al 10, ambos inclusive. Jeremías 1, del 4 al 10. La palabra del Señor dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Que el Señor bendiga su palabra. Como lo he dicho, meditaremos a lo largo de todo el capítulo de capítulo 1, pero resaltaremos ese llamado de Dios a Jeremías. A Jeremías se le hace un llamado específico, y a muchos a lo largo de la historia en la Biblia encontramos muchos llamados personales de Dios a determinados hombres, pero también como iglesia somos llamados a ser imitadores de Cristo, y creo que también a que aprendamos de los hombres que dejaron su ejemplo y que nos brindan a través de sus experiencias un verdadero testimonio de parte de Dios. Hombres que vieron para sí el llamado de Dios y lo vieron cumplido en sus vidas, y vio que Dios tuvo un propósito en ello. Muchas veces pensamos equivocadamente y nos desechamos a nosotros y podemos decir que aquel será mejor, o determinada persona puede que lo haga mejor, pero esto no desecha a nadie. Dios mira el corazón. Por lo demás, si de algo carecemos, el Señor lo añade. Pero es bueno tener una preparación, sin duda, es bueno, y en cuanto sea posible es conveniente hacerlo. Pero no es no porque sea un llamado normal, sino que es un llamado especial. Por lo cual nos moveremos mirando este llamado a Jeremías bajo dos preguntas. ¿Qué se nos dice de Jeremías? ¿Y qué vemos en el llamado de Jeremías? En la primera miraremos quién era Jeremías, la época en la que vivió Jeremías y quién le llamó. Y en cuanto a cómo vemos el llamado de Jeremías, miraremos que Dios le dice que puede acudir, que está listo y que es necesario. Comenzamos pues moviéndonos bajo la pregunta: ¿qué nos dice de este llamado? ¿Quién era Jeremías? En Jeremías 1:1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Se nos dice que era hijo de Hilcías, y sin duda qué privilegio el de Jeremías, el de ser guiado por un buen padre. Un padre que trabajó en la reforma del templo en el reinado de Josías. Hilcías era un sacerdote, alguien que presentaba a Dios su pueblo, alguien que decía: Señor, he aquí mi pueblo, y lo presentaba delante de Dios. Y qué bueno para Jeremías fue el hecho de tener un buen padre. Porque ¿qué es un padre? En Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque la disciplina, los valores, el amor, el buen ejemplo, nace desde el hogar, nace desde la conducta que instruimos a las personas que están dentro. Y si eres padre, el testimonio que das a tu hijo. Hilcías era un hombre que mantuvo su fe en Dios, aunque más adelante veremos acerca de los reyes anteriores a Josías.
la obra de sus manos dice que no fueron buenas. Se dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, pero sin embargo Isaías mantuvo su fe, mantuvo ese ejemplo, ese testimonio que podía brindar tanto a su familia como a las personas que lo conocían. Creo que hoy en día hacen falta hogares, hombres, mujeres, que al igual que el sacerdote, mantengan su fe en Dios, pese a las dificultades, pese a los problemas. Señor, tú eres el Rey, tú lo conoces todo y tú sabes lo que acontece ahora y lo que acontecerá después. Señor, ayúdame a mantenerme firme en tu palabra. Penosamente en este tiempo, lo negativo se contagia mucho más que lo positivo, pero podemos aprender de Isaías, construir hogares conforme a la voluntad de Dios, padres ejemplares, hijos obedientes. En Proverbios 23-24 dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará en él. Alegría, felicidad, dicha. Yo me pregunto y digo al Padre: ¿acaso hay una dicha mayor que la de ver a sus hijos en los caminos del Señor? La Biblia da un consejo en Proverbios 22:6 y dice, refiriéndose al Padre: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padre, tu labor es valiosa, tu labor es importante. Hijo, tu conducta, tu respeto es muy importante. Y al Padre, tu ejemplo es de gran valor, significará mucho para tu hijo. Hijo, el imitar a un padre sometido a Dios es bueno, es precioso, porque existirán momentos difíciles en los que nuestras decisiones se basarán en aquello que creemos, porque los periodos cambian, y en nuestra porción vemos el periodo en que se encontraba Jeremías. Leemos los versículos 2 y 3, y dice: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Jeremías vivía la etapa de la reforma, la etapa en que reinaba Josías, un rey de Judá, quien quitó todo lo que sus padres habían construido que no era conforme a la voluntad del Señor, estatuas que adoraban, y Josías destruyó todo esto, arrancó todo esto, y Jeremías vivió en este periodo. Y Jeremías tuvo siempre a la vista a un padre que trabajó en la reforma del templo, y sin duda Dios trabaja en nosotros. Y hay reformas que hacer. Él no descansa a tal de darnos lo mejor. Él siempre está dispuesto a bendecirnos. Él quiere que conozcamos cuál es su voluntad, y no hay nada que provenga, que no sea de Dios, lo cual podemos decir es bueno. La verdadera felicidad viene de Dios. Dice la palabra del Señor: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24. Ni la inteligencia ni la valentía garantizan algo certero, mas el conocer al Señor garantiza la dicha, la felicidad, la paz para toda la vida. Hoy en día, la vida, en el mundo en que vivimos, existen diversidad de creencias, pero que están asentadas en una masa de barro. Hoy se basan en una cosa y mañana descubren otra, y un volver a empezar. Todo es poco probable. Hoy, sin embargo, podemos pensar y analizar que a lo largo de la vida,
quizás si has experimentado varias cosas, de poderte darte cuenta de que en el Señor existe una verdadera confianza. En el Señor sí que tienes respaldo seguro, porque solo Él brinda aquello que nadie tiene la capacidad de brindarte: la verdadera paz, el verdadero amor. Problemas, dificultades, seguro que existirán, pero el Señor será tu columna de fuego por la noche y tu nube por el día. Él te guiará, Él nos guiará. Esto pasó con Hilcías. Pese a la idolatría del pueblo, él puso su confianza en Dios. Él mantuvo firme aquello que creía. En esta mañana, no sé si aún no conoces al Señor, pero creo que te invitamos a un acercamiento a Dios. Sí, te presentamos a un amigo. Te lo presentamos como tal, un amigo que está dispuesto a escucharte, y que también es Dios un Padre, y que te puede brindar, y además que te ha brindado hasta aquí un cuidado específico para tu vida. ¿Quieres ser su amigo? ¿Quieres que sea tu Padre? No permitas que las olas y la diversidad de opiniones te arrastren de un lugar a otro. Dios no te ofrece una religión, Dios te ofrece una relación de padre a hijo. Quiere el Señor que disfrutes de esa amistad y de la relación que Él te ofrece. Y nosotros, y aquellos que por su gracia le conocemos, no dejemos de alimentarnos de su palabra. Una de las cosas que le amonesta Dios al pueblo de Judá es haber dejado la fuente de las aguas y que cavaron para sí, dicen, cisternas, aquellos donde se iba a cavar, donde si en algún momento te sentías bien, no tenía nada que ver porque tendría un fin, pero sin embargo Él es la fuente, donde siempre podemos encontrar un amigo, la palabra perfecta para tu corazón, el consuelo, la alegría, la felicidad, es ver todas las cosas que emanan de su mano, el ver sus misericordias, el alegrarnos con Él y decir: Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Solo en Él, si buscamos y anhelamos de Él, encontraremos el plan que Dios tiene para nuestra vida, para cada uno, porque Él es Él quien llama, es Él quien nos llama. En los versículos del 4 al 6 podemos leer o vemos que Dios habla a Jeremías, porque como hombre muchas veces existe una gran diferencia cuando un amigo o una persona se acerca y te dice algo o te aconseja algo, pero a cuando Dios te habla. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miremos cómo Dios habla a Jeremías. En los versículos del 4 al 6 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Lo primero que vemos es a Dios resaltando aquello que solo Él se puede otorgar, el hecho de la pertenencia de la vida. Antes que te formase en el vientre te conocí. Mucho, fíjate que no dice ni cuando tu madre y tu padre te engendraron, sino antes que te formase, dice el Señor, antes que Él me formase, dice: yo te conocí. ¿Recuerdas cuando en el Nuevo Testamento, cuando los escribas enviaron a unos espías a preguntarle al Señor Jesús a fin de encontrar algo en el que acusarle? Y en Lucas 20:25 dice: entonces dijo el Señor Jesús a la pregunta de si es correcto dar el tributo al César, Él les dijo: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque el don de la vida pertenece al Señor.
y lo que debemos de darle, lo que a Él le pertenece es nuestra vida. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios 2:10, porque existe una garantía aún mayor. Dice el Señor, antes que nacieses, te santifiqué. Santo es separado para Dios, apartado para el Señor, porque por su gracia Él nos ha concedido la dicha de pertenecer a su familia. Jeremías fue apartado para anunciar el juicio de Dios, para llamar al pueblo al arrepentimiento. También dice, te di por profeta a las naciones, con lo cual él está diciendo a Jeremías, cumpliré en ti mis propósitos. Yo no sé los planes que Dios tiene para tu vida, pero sabemos que aquel que empezó la buena obra la terminará. Y Dios en Jeremías tenía un plan y se lo mostrará, por lo cual podemos ver algunas cosas en este llamado, como que Dios le dice que puede acudir. A ver, ¿cómo que puede? Si lo primero que vemos es la respuesta de Jeremías, en la que dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y cada llamado tiene una respuesta. La respuesta de Jeremías fue, no sé hablar, soy un niño. Y creo que muchas veces puede que nos equivoquemos en la respuesta, pero la pregunta es, ¿hay algún deseo en tu corazón? ¿Hay algo que te inclina a sentir algo de parte de Dios? Claro que no puedes, Jeremías. ¿O acaso podemos hacer algo? ¿O acaso creemos que Dios no sabe que no puedes? ¿O acaso crees que Dios no te conoce? ¿Cómo te imaginas que fueron las características que pensaba Samuel cuando Dios le envía a buscar al rey para ungirlo, al rey David? Y claro, yo me imagino pensando en Samuel analizando, tiene que pelear, tiene que luchar contra otros pueblos, tiene que ser fuerte, ¿no? Tiene que ser valiente. Pero, o sea, me imagino llegando ahí a Saúl, imaginándose a un tío alto, a un hombre fuerte, musculoso, más o menos como yo, así fuerte. Pero en ello podemos ver que Dios no mira a ello. Dios mira el corazón. Por ello envía a proclamar, a anunciar el juicio de Dios sobre su pueblo. Había llegado la hora y había llegado el momento que pasarían a habitar en el pueblo de Babilonia. Si Dios había preparado enviarlo a Jeremías, y aunque Jeremías no se sentía capaz, Dios no iba a dejar. Dios suple todo lo que necesitas. A David le bastaron 5 piedras para vencer al gigante, y 5 es el número de la gracia, con lo cual creo que lo único que necesitamos es de la gracia del Señor, por lo cual podemos decir que Él irá añadiendo, y nosotros comprenderemos aquello que Dios nos dará a comprender, aquello que Él nos quiere decir. Y a Jeremías le dice, estás listo, Dios te ha preparado y Él añadirá lo que te haga falta. En los versículos del 7 al 9 dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Vemos un trato de Dios con Jeremías, para que él compruebe, para que él sienta en su corazón que es el momento, porque también hay cosas que tienen que cambiar,
Hay cosas que necesitamos, pero ¿las buscamos? Hay un cambio primordial en la vida de todo hombre, creo, y es la de, si aún no conoces al Señor, y la de conocerlo. Hoy puede haber un cambio en tu vida, será el mejor. Puede que necesites algo, no lo sé, pero Dios puede suplir todo lo que necesitas. Hoy en día se atraviesan tiempos malos, tiempos de rebeldía a Dios, y la iglesia también necesita cambios. Amén. Dios nos llama a anunciar las verdades porque es necesario. Y a Jeremías le dice que es necesario. Le dice, mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dice, y ante ello me pregunto, ¿es necesario hacer esto en la iglesia? Estas palabras es para el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, el pueblo de Dios. Por lo que también creo que es para nosotros, para su iglesia, porque hay que destruir, hay que derribar todo cuanto estemos adorando y no sea el Señor, todo aquello que ocupe el primer lugar y no sea Dios, aquello que hacemos nuestros dioses, nuestros pequeños dioses, arrancar y destruir la maldad y el pecado. Porque, pero claro, dices, el pecado en la iglesia, dentro de la iglesia, también hay pecado, ¿no, hermano? Y Dios nos llama a arrancar, a destruir. Es como que te da el poder, te dice arrancar y destruir. Y te preguntas como, ¿quién soy yo, no? Pero sin embargo Él es el Hijo de Dios. Amén. Te da el poder. Hemos cantado, hay poder en la sangre que Él vertió, hay poder. Y lo que importa aquí es el poder de Dios. No somos nosotros, no somos alguien específico. Es la iglesia, y la iglesia tiene poder de Dios. Y el Señor está de nuestro lado. Porque también es probable que no necesites que todo esté bien en tu vida, pero yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Hay anhelo de que las cosas cambien? El buen alfarero está dispuesto. Si hay cosas que no están bien, y aquí el momento de decirle al buen alfarero, Señor, hazme de nuevo. Y en Jeremías detalla en el capítulo 18, del 1 al 6, la obra que hace el alfarero, ¿no? Si comienza a moldearlo y de repente hay algo que no está bien, puede deshacerlo y empezar otra vez. Y esto hace el Señor en nuestras vidas. El Señor va a cumplir su palabra. El Señor, si es necesario la disciplina, habrá disciplina. Y esto no que fuese malo, al contrario, es para bien. En los versículos del 11 al 16, con dos preguntas, a Jeremías, Dios le va a explicar cuándo y cómo será el juicio. La primera pregunta que le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y le dice, veo un almendro. Y le dice, bien has visto, Jeremías, porque mi palabra será pronta, tendrá lugar pronto, porque el almendro dice que es una de las ramas que reverdece más rápido. Y aquí la palabra del Señor tendrá lugar pronto también en nuestras vidas. Los cambios son necesarios y tienen que llegar pronto a nuestras vidas. Luego le dice de dónde vendrá, cuál será el juicio que ha pronunciado sobre Israel. Y la pregunta es, ¿hace falta el juicio o queremos cambiar las cosas antes? En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Israel fue tomada por Babilonia para que aprendiese a valorar lo que tenía en Dios, lo que Dios le había ofrecido, para que tomase conciencia de
de aquello que poseía en Dios. Mas el Señor no los iba a dejar. Estarían en el tiempo que había establecido, porque tenían que aprender algo. Ellos luego iban a regresar, porque eran el pueblo de Dios, y Dios es fiel a su palabra, por lo cual su fidelidad siempre estará con su pueblo, y siempre estará con nosotros. Lo mismo pasa, sin duda, en nuestras vidas. La disciplina tendrá el propósito que Dios ha establecido, el propósito que quiere que cumpla. Y sin duda que tenemos una garantía segura, que Dios es fiel, que la salvación que Dios te brinda es segura, es eterna. La conclusión, termino y señalando o presentándote, mejor dicho, a un guerrero. Termino presentándote a un soldado, alguien que iba a ir a luchar y que estaría siempre protegido. Si tienes tu Biblia abierta, en el versículo 17, la primera palabra, eso es la primera palabra que dice tú. Tú eres uno de los instrumentos de Dios aquí en la tierra. Cada uno lo somos, por lo cual el Señor enseña a describir lo que quiere en Jeremías, y asimismo lo que quiere en ti y en mí. En los versículos del 17 al 19 dice: tú, pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios presenta la garantía de victoria. ¿Que existirán dificultades? No dice que no existirán. Si luego lees Jeremías, verás que tendrá muchos problemas, pero de todas saldrás victorioso. Eres una pieza importante, tu labor, aquello que Dios ha preparado, tiene tu nombre. Hay personas que a través de tus palabras escucharán un mensaje de Dios, y hoy Dios nos llama, y la pregunta con la cual termino: ¿acudiremos? Que el Señor nos bendiga.